Ante todo, un gran agradecimiento a los organizadores del foro Agrobusiness en el marco de la Expo Feria Tapachula 2024, que me invitaron muy gentilmente a participar desde Israel con el tema fundamental del agua. Hoy quiero hablarles sobre un tema que afecta a la mayoría de los países del mundo, enfocándome en México, en el problema del agua en México. El agua es un recurso vital para toda la vida, ¿sí? Para toda la vida, para la vida en general, para la salud, la economía, el medio ambiente, la industria, el comercio, toda la vida. Sin embargo, en México el agua se encuentra cada vez más escasa, contaminada y gestionada no en sus mejores formas. Según los datos de la Comisión Nacional del Agua, de la CONAGUA, más del 80% del territorio nacional sufre algún grado de sequía y la situación podría empeorar muchísimo en este año, en el 2024. Pues no hay suficiente agua almacenada en las presas. Verdaderamente es un problema general, grande de México. Algunos estados como Nuevo León, Tamaulipas, enfrentan condiciones de sequía extrema que afectan la agricultura, la ganadería, la industria, el abastecimiento doméstico. Según el monitor de sequía de México, a mediados del año pasado el 74.5% de la superficie del país presentaba niveles anormalmente secos, con algún grado de sequía. Y a inicios de este año, 1.613 municipios están en sequía severa, extrema o excepcional. Y según la ONU, las sequías se van a duplicar para el 2050. Así que tenemos ahora que comenzar. Ya hace 30 años que hay que hacerlo, pero ahora es el momento nuevamente de hacer algunas acciones para tratar de evitar cada vez más que este problema sea cada vez mayor. De eso vamos a hablar durante la conferencia. La Ciudad de México, la capital de este país, tampoco se salva de este problema. La capital depende de un porcentaje muy grande del sistema Cutzamala, que se encuentra en niveles muy bajos de reserva. Además de la red de distribución del agua que presenta figuras, desperdicios y cortes frecuentes. Se pierde mucho agua en la Ciudad de México en la conducción. Me consta a mí que durante los 20 y tantos años de estar en México, varias veces demostramos que se puede superar el tema de las fugas sin necesidad de abrir las calles, que es el problema fundamental por el cual la parte política intenta no solucionar el problema. Muchas alcaldías tienen que recurrir a las pipas para garantizar el suministro a sus habitantes, lo que de acuerdo con algunos comentaristas se convierte en un mercado injusto de venta de agua justamente a los sectores más desprotegidos que tienen que pagar muchísimo por esa pipa. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Bien, el esfuerzo tiene que ser de todos. Como la agricultura se lleva gran parte del agua que utiliza, y por eso se le exige método de mejorar la productividad del agua en cada metro cúbico a los agricultores. Creo que está bien hacerlo y hay que hacerlo, y vamos a hablar de eso también, de la efectividad en el sector rural. Pero es una gran injusticia solicitarle solamente al sector rural, al sector productivo rural, cuando todos usamos el agua. Y hay muchos desperdicios también en la zona industrial, en las industrias, en el comercio, en los municipios y por supuesto en las casas, en los hogares de familia. Entonces, si el agua es de todos, el esfuerzo tiene que ser también de todos. Bueno, podemos hacer mucho. Estando acá en Israel recordé de que Dios creó al mundo en 6 días y al séptimo descansó. Entonces propongo 6 caminos de efectivizar el agua en México para poder descansar al séptimo día con agua para todos y para todo lo que necesitamos. Y de ahí el nombre de esta presentación que se me propuso y que acepté con mucho gusto. El agua. ¿Cuáles son las 7 principales críticas líneas de actuación destinadas al aseguramiento de su disponibilidad y uso para potenciar el desarrollo agropecuario, agroalimentario y agroindustrial
hacia el fin de la tercera década del siglo XXI. Comencemos. La primera línea de actuación es mejorar el uso del agua. Mejorar el uso en todos los sentidos, tanto en el sector agrícola, con la mayor parte que se lleva, el 75%, como ya dijimos, como también en la parte agroindustrial, en todas las industrias, en el comercio, en los municipios y en las casas habitación. En todos tenemos que hacer algo para efectivizar el uso del agua. En el sector agrícola, estamos regando y regamos con tecnologías más o menos sofisticadas o también a través de surcos. También de surcos hay tecnología y hay ciencia y hay que saber usarlo. En México se sabe todas estas cosas. El asunto es si se usa. Todo el mundo lo puede hacer. Tanto con jet, con microjet, con aspersores móviles, con maquinarias que barren todo el terreno. No importa cómo se haga, el asunto es efectivizar el uso del agua, ya que eso nos va a traer la rentabilidad también en la producción, no solamente de cuidar el agua, utilizando las tecnologías más apropiadas. El uso verdadero es que llegue a todas las raíces, y que la distribución en la parcela que estamos regando sea exactamente igual en todos lados. Eso es efectivizar el uso, dar el agua apropiada en la zona apropiada y en forma uniforme, tanto sea con riego enterrado como en la superficie. Bien, de todos los sistemas me voy a centrar un poco en el riego por goteo. En Israel todo el sistema de riego está cerrado, presurizado. La mayoría es riego por goteo y microjet en temas de árboles. Quedan en algunos lugares extensivos algunos aspersores, pero el riego por goteo, que fue creado acá en Israel, inventado en los años 60, verdaderamente trajo una revolución muy grande para nosotros y también para ustedes, para todo el mundo. ¿Qué pasó con el riego por goteo? Por falta de agua acá en Israel necesitamos crear un sistema que nos permita ahorrar agua y fertilizantes, cuando después del riego por goteo hoy en día es fertirriego. Pero usando el riego por goteo nos dimos cuenta de que la producción es mucho más uniforme. Es decir, en todo el campo la producción de lo que hagamos es exactamente igual. ¡Wow! Aparte mantiene los suelos secos entre los surcos húmedos, crea en las líneas el suelo húmedo. Aparte de todo eso, mantiene los suelos secos entre las líneas. Es decir, las líneas de los goteadores, ahí se humedece y entre línea y línea queda seco, lo que permite de que haya menos malezas, menos enfermedades por exceso de humedad, fungosis, etc. y la temperatura del suelo más alta. Por supuesto que eso trajo, aparte de ahorro de agua, también ahorro de horas de trabajo. Y nos dio más y mejores calidad de frutos, completamente uniformes, como ya dije. Entonces, al mejorar los cultivos, aumentó la rentabilidad. Significa de que podemos invertir en riego por goteo, donde depende del cultivo. El retorno a la inversión puede ser en 1, 2 o 3 años. Es decir, que el riego por goteo lo que necesita es también una parte de capital, y para eso ustedes tienen varias instituciones, FIRA y otros, que apoyan con esto y que es parte del tema para efectivizar el riego, el tema que estamos hablando. Ahora, el riego no solamente es poner las líneas y regar, sino que vamos a hablar también de los controles. Uso de tecnologías de monitoreo, emplear dispositivos de monitoreo del suelo y sensores de humedad para determinar el momento óptimo del riego, evitando desperdicios de agua, exceso, deficiencia de riego. Es decir, toda la información que recibimos hoy en día de los controles, importantísimo. No me voy a extender, ustedes todos lo conocen. Y eso justo, si estamos hablando de agua, el tema de prácticas de conservación de suelo.
Agua y suelo va junto, y el suelo es importante en México, que se está perdiendo mucho suelo fértil. Entonces, fomentar la implementación de prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura de conservación, la rotación de cultivos, que ayudan a retener la humedad del suelo y reducir la necesidad del riego. Sensores lo que hacen dan información para toma de decisiones inteligentes del agricultor, de ustedes. El sensor no toma las decisiones, sino que son ustedes los que toman las decisiones, y se puede no solamente tecnificar, sino automatizar para que ustedes decidan en qué momento sí tomar decisiones automáticas. Les traigo esto porque estos sensores de fitomonitoreo y tamaño del fruto, tuve la oportunidad de introducirlos hace varios años atrás, junto con lo que era la Zagarpa, hoy en día Agricultura, en México, a través de un centro de validación de la tecnología. El concepto es conocer si el riego y otros manejos que realizamos se traducen en el crecimiento del fruto, que es lo que queremos comercializar. Por ejemplo, ejemplo de un chile, tomemos un aguacate, una de las frutas fundamentales de ustedes de México. Yo quiero hacer operaciones de riego, de fertilizar, etcétera, para que se traduzca en el crecimiento del fruto, no en la lignina del árbol. Entonces, para saber si lo que estoy haciendo se traduce así, y si el agua que estoy dando verdaderamente se traduce en el fruto, que es el que voy a comercializar, para eso estos sensores especiales que los trajimos a México. Acá la validación, que fue muy interesante, con profesionales de la cadena, etcétera, durante varios meses, para ver si verdaderamente hacen lo que dicen hacer, si los datos que dan son exactamente correctos, y si los datos que dan tienen alguna validez para mejorar el cultivo. Todo eso, por supuesto, que se dio. El riego inteligente consiste en utilizar tecnologías de la información y de la comunicación para gestionar de un modo óptimo esta labor. El objetivo es hacer un uso más eficiente de los recursos de producción, de agua, de energía y de fertilizantes. Digo energía un poco más fuerte porque a usted no le cuesta el agua. Ustedes sufren cuando tienen que bombearla por la electricidad, y eso es uno de los problemas grandísimos del mal uso y el desperdicio de agua de México, el hecho de que el agua es cara. Yo sé de que en este momento muchos me van a querer matar por decir que hay que cobrar el agua, pero luego van a escuchar cuál es el argumento. Y no olvidarnos de que hay innovaciones, y quiero decirles que esperemos que en unas semanas o por ahí máximo meses podamos traer a México entre un nuevo dispositivo, que es un sensor muy especial. Esperemos que en unas semanas más o meses máximo pueda entrar a México y un nuevo aparato que mide muchas de las cosas que varios sensores por separados miden y que hay que juntarlos, y que la ventaja que tiene de este desarrollo que se hizo en la Unión Europea, junto con la Unión Europea, tiene la gran ventaja de que va a ser el sensor que nos da información muy variada y extensa, y un sensor mucho más barato, porque toda la idea es poder llegar también a los medianos y a los pequeños productores para ahorrar agua. Bueno, y para ir terminando con este tema del agua, dije al comienzo de que la exigencia de que solamente los productores y el sector rural sea el que use mejor el agua es una exigencia a mi criterio no válida. Yo pienso de que si el agua es de todos, todos la tenemos que cuidar. Entonces también en las casas, habitación, promoción de tecnologías de bajo consumo, incentivar el uso de electrodomésticos y accesorios con certificación de eficiencia hídrica es fundamental. Mejorar la infraestructura de distribución, modernizar la red de distribución de agua potable para reducir las pérdidas por fugas, mejorar la eficiencia de la entrega de agua a los usuarios finales, etc. Todo eso es fundamental. Y en las ciudades también eficientar el riego en los parques públicos, en los jardines, en las zonas verdes de los hoteles, en las canchas de fútbol, en las canchas de golf, y también en los jardines privados. Es decir, el agua es de todos, todos tenemos que hacer algo para cuidarla.
¿Qué pasa con la industria? No se tiene que quedar atrás. También optimización de los procesos, realizar auditorías de agua para identificar áreas de desperdicio y desarrollo de estrategias de optimización de esos procesos. Reutilización del agua de enfriamiento para instalación de sistemas de circuito cerrado, inversiones en tecnologías de tratamiento, desarrollar y adoptar tecnologías avanzadas de tratamiento de aguas residuales para garantizar la eliminación segura de contaminantes y la recuperación de los recursos hídricos y menos contaminar tirando agua afuera al río Santiago, que llega luego a Chapala, y el gran lago de México, tan bonito, completamente poluido. Segunda línea de actuación: aumentar el recurso de agua. Vimos primeramente el buen uso, ahora veamos cómo hacer para tener más agua. Primero, comencemos con algo usado acá en México: captación de agua de lluvia. No voy a hablar mucho porque ustedes ya lo conocen. Un sistema tradicional en una casa puede ser también en muchos lugares que está enterrado el tanque mucho más abajo, pero eso no importa, igual se llena. Acá tomé ejemplos de gente que utiliza o quiere también recuperar el agua de lluvia y tuvo la idea de ampliar la superficie del tanque. No tiene el techo de algo porque está en un patio o en algún lugar, y fíjense entonces las ideas, ¿sí?, para poder ampliar la superficie y tomar más agua de lluvia y llenar el tanque. Hay mucha imaginación en México. Reutilización de aguas grises. Reutilizar el agua que usamos para lavar las losas, los platos, después de la comida, la ducha que nos damos, o lavar la ropa. Aquí en el dibujo está también el inodoro. No utilizaría, para mí eso es aguas negras, pero se separaría todo lo demás y se puede volver a reutilizar. Tener cuidado porque todas esas aguas llevan detergentes que pueden ser o complicar el tema de los lugares que queremos regar con ese agua. Pero teniendo ese cuidado y sabiendo lo que estamos haciendo, es muy bueno reutilizar. Conocido por ustedes el Ecoplan, que es verdaderamente el tema de recuperación de aguas grises o negras a través de plantas especiales que purifican el agua y pueden dar un output de agua mucho más limpia como para poder regar cultivos. Les voy a mostrar que estamos haciendo en mi ciudad, el biofiltro de la ciudad de Kfar Saba, donde yo vivo, en Israel. El municipio utilizó una zona más baja de la ciudad, de la parte construida, para ir ampliándose en nuevos barrios, y con tuberías que llevan de los desagües de las calles del agua de lluvia directamente hacia ese lugar, donde todo el agua de lluvia de todo un gran sector de barrios alrededor de la ciudad llegan ahí justamente con plantas especiales se limpia el agua, que ya viene no completamente sucia porque es agua de lluvia, pero tierra y algunos otros tipos de cuestiones, se limpia y luego eso se bombea y se utiliza para parquizar. Entonces todo este parque, un gran parque que hay en la ciudad, está hecho con agua de lluvia, que es un agua mucho más barata que el agua que hay que bombear, el agua corriente que lleva, que ahora lo vamos a ver a través de el gran acueducto nacional. Fundamental la recarga de acuíferos, pues si nosotros estamos sacando también agua del subsuelo, entonces hay que rellenarlo. Eso es fundamental. En México hay muchos lugares que la Conagua está llenando de acuíferos que están completamente vacíos y acuíferos con un gran peligro de terminar su actividad. Bordos de agua existen, ustedes los hacemos también nosotros, aprovechando el agua de lluvia para después utilizarlo en otros temas. Buscando información para esta presentación directamente de México, encontré con esta foto muy interesante de bombardeo de nubes.
Justamente en estos días, yo estoy hablando ahora a fines del mes de febrero, unos días antes de la conferencia, donde se bombardearon las nubes en el sistema Cuatzamala, en toda esa zona del territorio de Michoacán y Estado de México, para agrandar o la posibilidad de que haya más agua en el sector. Quiero decirles algo muy chistoso y muy interesante del México tan bondadoso que ustedes tienen, que siempre con los problemas aparece siempre la solución. A los 2 días de este tratamiento, no sé por qué o no, pero llovió tremendamente y en los periódicos aparecieron la gente festejando y llevando tributos a Tlaloc. Entonces, eso que ustedes tienen Tlaloc, les pido, por favor, si lo pueden prestar por unos meses al desierto nuestro, se los agradezco. Otra forma de ampliar la cantidad de agua es con agua de mar. Esa abundancia que existe hay que transformarla en agua que podamos reutilizarla y utilizarla los humanos para nuestra vida, es decir, para tomar, y también para todo el tema agrícola o el tema industrial y el tema de parquización. Aquí están viendo una foto de desalinización de agua de mar, una de las 5 estaciones que tenemos en el mar Mediterráneo, que nos dan más del 60 y tanto % del agua para la agricultura. El otro 30 y tanto % viene del reuso de las aguas municipales, de tal manera que hoy en día casi tenemos la necesidad muy grande de utilizar agua de pozos. Así se ve en esta foto la estación de desalinización, una de las más grandes que existen en el mundo y la más grande acá en Israel. El reciclaje de aguas residuales permite reutilizar el recurso que de otro modo lo estamos perdiendo, aumentando por supuesto la disponibilidad que tenemos para la agricultura y para todo el resto de los sistemas, productos tanto industriales, comerciales o de casa habitación que estamos hablando. Reduce la dependencia de las fuentes de agua tradicionales, de pozos y de ríos, aumentando entonces la resiliencia de la zona y del país ante la sequía y el cambio climático. Minimiza la contaminación de los cursos de agua y del ecosistema natural. No están tirando agua sucia, poluyendo otras fuentes, sino que verdaderamente queda agua limpia, que lamentablemente en muchos lugares se tira, pero que la idea es reutilizarla. Genera un ahorro significativo, entonces, en los costos de extracción, genera también de aumentar la cantidad de alimentos, reduce la huella hídrica, tan importante en México, con abanderado con el tema, y, señores, crea empleos. Tercera línea de actuación, capacitación. Para capacitar a las personas del uso razonable del agua en diferentes sectores, es importante diseñar programas de capacitación adaptados a las necesidades específicas de cada grupo. Lo que ven acá es un grupo de mexicanos acá en Israel, en la parcela, en una de las parcelas demostrativas del sistema de extensión de Israel, donde enseñamos las dificultades o los temas que hay que ver en la instalación, el diseño, instalación y en la ejecución del riego, para que luego los extensionistas que vinieron pudieran llevarlo y aterrizarlo a la práctica mexicana. Pedimos a los jóvenes mexicanos que diseñaran en los aspersores, la distribución de los aspersores en un determinado terreno, como para regar bien y cubrirlo todo. Para ver si el diseño está bien hecho, dispersamos baldosas, secas por supuesto, por todos lados, y abrimos el agua a los aspersores durante unos minutos y los cerramos. Luego fuimos a ver si hay alguna de las baldosas secas. Significa que ahí no llega el agua. ¿Qué es lo que faltó en el diseño? Son parte de esas capacitaciones que son sencillas, pero que hacen al buen uso y distribución luego del agua. A pedido de los mexicanos creamos la red de riego.com. La red del bien regar, donde hicimos actividades con técnicos especialistas en riego en México mismo.
La propuesta de valor era ahorrar energía del bombeo, ahorrar fertilizantes, mejorar el manejo del cultivo, bajar costos de producción, aumentar la producción, mejorar la calidad del producto, evitar engaño en la compra de los equipos, gestión del riego por cambio climático. Hay dos cosas importantísimas acá que surgieron en México. Uno, ahorrar energía del bombeo. Señor, a ustedes el agua no le cuesta el bombeo, y entonces si podemos con sistemas de uso del riego, del diseño mucho más tecnificado y mejorado, más científico, más técnico, podemos ahorrar bombeo, es decir, bombear menos para lograr el mismo resultado. Eso fue fundamental. Y el otro, evitar engaños en la compra de equipos. Todo el mundo va a comprar cintas de riego y compran la más barata. Está bien, está mal. No sé, si es la misma cinta que en un lugar me la venden a 10 y en otro, yo compro de 8. Pero si hay dos cintas diferentes, una de 10 y otra de 8, tengo que averiguar qué hay detrás de eso. ¿Sí? ¿Cuáles los milímetros de la cinta? ¿Qué pasa si se taponea así o no? ¿Qué pasa con el uso? ¿Qué experiencia hay? ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué una es más barata? Y puede ser de que sea buena o no. Evitar los engaños, y no solamente en las cintas de riego, en todos los controladores, sensores, en todos los uniones de plástico, filtros. Hicimos lo mismo y eso fue un éxito interesante, que lo organizamos junto con FIRA, con el INIFAP, con la SAGARPA, con la Secretaría de Agricultura de esa época y con las Secretarías de Agricultura de cada uno de los estados donde estuvimos. Aquí una foto que me llena de orgullo del primer curso que hicimos con FIRA en el centro de Tizayuca. Capacitación, señores, capacitación, pero capacitación no solamente a los técnicos, capacitación desde los 3 años. Acá hay un dibujo en un kinder donde en hebreo dice Jabal Koltipá, lástima por cada gota. Y así los niños de pre-kinder de 3 años empiezan a ver la importancia de cada gotita. Y en la ciudad se ve un nene acompañado de su padre, y que por ahí el nene dice, uy papá, mira, acá hay una canilla, un grifo que está goteando. Importante, si nosotros queremos capacitar, empezar en la edad en que todo se empieza, el macromundo que vamos a ir creando de valores desde la edad temprana. Acá otros dos dibujos del kinder, uno cierra en los grifos, el otro en el inodoro, tienen dos funciones, o la grande o la pequeña, cuando usar una, cuando usar la otra. Esto ya es para primaria y secundaria. Ahí dice, tomemos el agua en nuestras manos, no dejemos que las cosas pasen, dependen de nosotros. Entonces el tema del agua sí es fundamental, tomémoslo en nuestras manos, empecemos a controlar los procesos. Lo que ven acá es un cartel de publicidad invitando a la comunidad de mi ciudad de Kfar Saba a visitar el depósito de agua a altura, a más de 35 metros de altura, que da agua a toda esa parte de la ciudad. Es el tanque elevado. ¿Para qué? Para que pueda tener presión y llegar a las casas familiares. Ahí se sube por un ascensor y tiene un lugar donde se invita a jóvenes de secundaria para explicarles el sistema hidráulico de agua de la ciudad, de dónde viene, cómo es, qué significan las presiones, cómo hacer para que todo el mundo reciba, también los lejanos, los cercanos, y así van aprendiendo, y junto con sus profesores de física van haciendo ejercicios, entendiendo el tema de la instalación de agua, que hace que en sus casas hablan en el grifo de la cocina o de la ducha o del inodoro y todo funcione. Y esto para los adultos, agua vale dinero. Pero ustedes en México no se lo tomen en serio, eso es para nosotros, que nos cuesta muy caro, y después voy a explicar qué significa que el agua cara trajo el progreso en este país. De la cultura, no solamente el agua. Yo pienso de que la cultura digital hoy en día es algo importantísimo para empezar desde la primaria, donde ya los chicos de kinder se están jugando con sus tabletas y con sus celulares.
Entonces, toda la información que podemos hacer, todos los controles, todos los análisis, las visualizaciones, toda la colaboración, es tan importante que tenemos que empezar de pequeños también con la cultura digital que nos va a permitir después en la vida adulta, no solamente con el agua, pero especialmente también con el agua, poder tener recursos, información y aplicaciones que nos permitan ser más efectivos. Y por ahí, por último, de la capacitación general, entre las cosas generales, el tema del asociativismo. El agua es un recurso tan vital que requiere el esfuerzo conjunto de todos los actores de la sociedad. Entonces, la cultura del asociativismo, basada en la colaboración, la participación activa de los individuos, de las comunidades, de las instituciones, juega un papel fundamental en este ámbito. Las juntas de regantes, los comités de cuencas, las asociaciones de usuarios de agua, y todo el manejo, el uso está fundamentado no en una sola persona, sino en un equipo, en un grupo. Entonces, si es tan importante en la vida adulta para el manejo del agua, que es el tema que estamos tratando, ¿por qué no empezarlo eso de asociativismo de los 3 años también? Bien, espero que el mensaje de la capacitación haya quedado claro. Capacitación en el riego, todo lo que estamos viendo, en el agua, perdón, en todo el manejo del agua, pero también en el tema digital, de la cultura digital y del asociativismo. Esas 3 cosas las veo interesantes para que ustedes empiecen a pensar cómo incluirlas desde kinder en los programas educativos. Bien, terminamos la primera parte en esta media hora que me fue concedida en este evento. La segunda parte con los otros puntos en otra oportunidad. Les agradezco mucho la atención.